Historia Wone. Había una vez una prisión abandonada, escondida en lo profundo de un denso bosque. Esta prisión tenía una reputación siniestra, llena de historias aterradoras de asesinatos, torturas y misterios sin resolver. Los ancianos decían que las almas atormentadas de los prisioneros fallecidos aún acechaban los oscuros pasillos del establecimiento, buscando venganza contra aquellos que los habían encarcelado injustamente. Un grupo de aventureros audaces decidió desafiar el peligro y explorar esta prisión maldita. Entre ellos estaban Sara, una escéptica convencida de que los fantasmas solo existían en la imaginación de las personas, y Alex, un apasionado del mundo paranormal que creía firmemente en los espíritus errantes. Desde su llegada, una atmósfera opresiva envolvió al grupo, como si los muros de la prisión mismos murmuraran advertencias silenciosas. Ignorando los evidentes signos de peligro, se adentraron más profundamente en las entrañas del establecimiento. Mientras avanzaban por los oscuros pasillos, extraños sonidos comenzaron a resonar a su alrededor. Cadenas tintinearon como si fueran sacudidas por una fuerza invisible, y susurros inquietantes parecían flotar en el aire, aunque nadie era visible. De repente, una fuerza invisible empujó a Sara dentro de una celda oscura y cerró la puerta detrás de ella. Aterrorizada, buscó desesperadamente una salida, pero las paredes parecían estrecharse a su alrededor, sofocándola en la oscuridad. Mientras tanto, el resto del grupo quedó atrapado en un patio interior invadido por la vegetación, donde las tumbas anónimas de los prisioneros fallecidos yacían en silencio. Sombras en movimiento parecían deslizarse entre las lápidas, mientras voces fantasmales murmuraban nombres olvidados desde hace mucho tiempo. La noche cayó, y con ella, un terror indescriptible envolvió la prisión. Fenómenos paranormales ocurrieron a un ritmo alarmante. Puertas que se cerraban solas, luces titilantes iluminando siluetas espectrales y lamentos lastimeros resonando a través de los pasillos vacíos. Alex, decidido a descubrir el misterio de esta prisión embrujada, decidió explorar los niveles inferiores del establecimiento, donde se suponía que se habían cometido las peores atrocidades. Armado con un grabador de voz y una linterna, se adentró en la opresiva oscuridad, solo. Mientras avanzaba en la oscuridad, Alex sintió una presencia malévola siguiéndolo de cerca. Murmullos incomprensibles resonaban en su mente, susurrándole advertencias siniestras y amenazas veladas. Pero continuó valientemente, decidido a descubrir la verdad. Finalmente, llegó frente a una celda aislada cubierta de símbolos esotéricos y grafitis sangrientos. El aire estaba impregnado de una energía oscura y opresiva, y Alex sintió una ola de terror helado recorrerlo mientras se acercaba. De repente, una voz ronca y distorsionada se elevó desde la sombra, llenando la habitación con su presencia siniestra. Era el espíritu de un antiguo prisionero, condenado injustamente por un crimen que no había cometido, condenado a vagar eternamente por los pasillos de la prisión en busca de justicia. Aterrorizado pero decidido, Alex entabló una conversación con el espíritu atormentado, buscando apaciguar su ira y liberar su alma de su tormento eterno. Durante horas hablaron en la oscuridad, intercambiando historias de vida y muerte, pecado y redención. Finalmente, el espíritu pareció encontrar la paz, y con un último suspiro se desvaneció en el aire, dejando atrás una aura de calma y tranquilidad. Alex se quedó allí, solo en la oscuridad, reflexionando sobre los eventos de la noche y los misterios sin resolver de la prisión embrujada. A la mañana siguiente, el grupo se reunió, exhausto pero ileso, fuera de los muros de la prisión abandonada. Habían sobrevivido a una noche aterradora de horror sobrenatural, pero los recuerdos de esa experiencia quedarían grabados para siempre en sus mentes, atormentándolos por el resto de sus días. Historia To. En una prisión de alta seguridad, cuyas paredes de hormigón parecían respirar miedo y desesperación, residían los criminales más peligrosos de la nación.
Anidada en el corazón de un denso y oscuro bosque, esta prisión era un lugar donde incluso los sonidos de la naturaleza parecían sofocados por el peso de la culpabilidad que reinaba en ella. Una noche de tormenta, mientras los relámpagos rayaban el cielo oscurecido y el trueno rugía como la voz de la ira divina, un grupo de reclusos estaba reunido en el patio de la prisión para su hora de recreo. Entre ellos se encontraba Max, un hombre con un pasado oscuro y misterioso, condenado por crímenes que se negaba a reconocer. Mientras la lluvia golpeaba el suelo del patio y el viento soplaba violentamente a través de los barrotes de las celdas, una extraña luz apareció repentinamente en el horizonte. Los reclusos observaron con fascinación mientras esa luz se acercaba lentamente, transformándose en una silueta oscura y amenazante que se fundía en la oscuridad de la noche. Intrigado pero desconfiado, Max se acercó a la silueta, sintiendo una extraña pulsación en el aire que le helaba la sangre. Cuando la silueta finalmente se materializó frente a él, fue tomado por un miedo indescriptible al reconocer el rostro de su víctima más reciente, un hombre al que había jurado no volver a ver. El hombre muerto le dirigió una sonrisa siniestra. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural que parecía penetrar el alma de Max. Sin decir una palabra, extendió la mano hacia él, revelando una herida abierta en lugar de su palma, de la que brotaba una luz oscura y aterradora. Presa del pánico, Max retrocedió violentamente, pero era demasiado tarde. El hombre muerto lo agarró del brazo, arrastrándolo hacia la oscuridad de la noche, donde los gritos de los reclusos se mezclaban con los aullidos del viento desatado. Mientras tanto, dentro de la prisión, las luces parpadeaban y las alarmas sonaban, sumiendo a los guardias en un estado de confusión y pánico. Sabían que algo terrible estaba sucediendo, pero no podían identificar la fuente de ese terror que se insinuaba en cada rincón del establecimiento. Mientras los reclusos gritaban de terror y desesperación, una fuerza invisible parecía empujarlos hacia un destino funesto, llevándolos más profundamente en las entrañas de la prisión, donde la oscuridad reinaba y los secretos más oscuros estaban enterrados. En las horas siguientes, ocurrieron eventos extraños e inexplicables en toda la prisión. Las puertas se cerraban solas, sombras siniestras acechaban por los pasillos y voces lúgubres susurraban advertencias de muerte inminente. Los guardias, abrumados por la situación, intentaron desesperadamente mantener el orden, pero eran impotentes contra las fuerzas demoníacas que parecían haber invadido el establecimiento. Algunos de ellos afirmaban haber visto apariciones fantasmales en las celdas, mientras que otros afirmaban haber escuchado llantos desgarradores en los pasillos vacíos. La noche parecía durar eternamente, y cada momento estaba lleno de un terror indescriptible que parecía alimentarse del miedo y la angustia de los reclusos y los guardias. Pero cuando finalmente amaneció en el horizonte, la prisión estaba extrañamente tranquila, como si las tinieblas mismas hubieran encontrado finalmente su descanso. Sin embargo, Max nunca fue encontrado, y su destino permaneció un misterio para todos los que sobrevivieron a esa noche infernal. Algunos decían que fue llevado por las sombras, mientras que otros afirmaban que fue condenado a vagar eternamente por las profundidades de la prisión, perseguido por los fantasmas de sus víctimas. Sea cual sea la verdad, una cosa era segura. Esa noche, la prisión de alta seguridad había liberado fuerzas oscuras que nunca debían ser perturbadas, y aquellos que sobrevivieron a esa noche de terror sabían que nunca volverían a ser los mismos.